Amigos del periódico Victoria, estamos en una trayectoria más de este importante medio de comunicación, pero no es una trayectoria cualquiera, debo decir que es uno de los mejores pediatras de Durango, de México, el doctor Marco Antonio Aguilar. Bienvenido. Dani. Gracias por estar por con la nosotros. Presentación. No, hombre, gracias, ¿no? A ti por permitirnos estar aquí con ustedes y platicar las anécdotas de Tips Pediatrics, ¿verdad? Así es, doctor. Para quienes lo conocemos, para quienes tenemos la fortuna incluso de que atienda a nuestros hijos. Gracias. Y que lo conocemos de años y lo consideramos amigo también, y para quienes no y nos estén viendo, porque de repente también hay mucha gente que dice, oye, ando buscando un pediatra, voy a cambiar, o a lo mejor tengo un niño recién nacido. Doc, platicar su trayectoria. Primero, ¿qué lo llevó a estudiar medicina? Híjole, fíjate que yo tuve un tío, porque hace mucho falleció, esposo de una de mis tías, hermana de mi mamá, el doctor Enrique Elizondo. Okay. Él fue pediatra, un pediatra también muy connotado, muy reconocido, que estuvo siempre por ahí por calle Constitución y Coronado, en lo que era el Hospital Elizondo, ¿verdad? Y yo recuerdo, pues aquellas veces, pues yo fui muy enfermizo de chiquillo, me enfermaba mucho de laringotraqueitis. Okay. Se me cerraba la garganta y como vivíamos ahí por una de las privadas de Luna, pues era correr rápido, ¿verdad? Nada más bajar y llegar a Constitución y hospitalizarme, ¿verdad? Dice mi mamá que estuve como unas 6 veces hospitalizado, yo creo con falta de oxígeno, por eso que hoy como que se me va el avión, ¿verdad? Después de tantos años, ¿no? Pero de ahí yo veía a aquella persona pulcra, con su bata blanca, con una voz fuerte. Él utilizaba mucho el bigote. Eso sí, perdón la expresión, pero en aquel entonces fumaban en los consultorios, ¿verdad? Sí. Entonces llegabas y olía a tabaco todo el consultorio. Pero yo tengo una imagen de él así muy, muy precisa, de que pues, yo creo que tenía como 5 años y yo siempre dije, voy a ser médico y quiero ser pediatra. Y se me dio la oportunidad, creo que mis padres, don Antonio y doña Rosario Martínez, me dieron la oportunidad y me brindaron, pues no era fácil, los dineros no eran fáciles, ¿verdad? Pero confiaron en mí, sí, confiaron en mí y llegué a la Facultad de Medicina, aquella entonces Escuela de Medicina, donde estaba de director el doctor Ruy León, que en paz descanse, que también nos dio la oportunidad, porque déjame decirte que yo quería ser médico militar. Okay. Yo quería ser médico militar, me llamaba la atención, siempre me ha llamado la atención, y le pedí a mi papá, y me dijo, con un esfuerzo, me dio la oportunidad, nos fuimos a México a presentar exámenes, quedé en la primera reserva, ¿verdad? No pude entrar de lleno, pero éramos, yo creo que llegamos a presentar como unos 800 personas y quedamos en la primera, ya para finalizar, 120 gentes. Y de esas aceptaron una parte y otra parte quedó en la primera reserva, pero nunca tuvimos la oportunidad. Y me vine a Durango un poco triste, pero con las ganas de seguir estudiando medicina, ¿no? Entonces entré a la Escuela de Medicina y de ahí empezamos a hacer nuestros pininos con grandes maestros, con un gran respeto para cada uno de ellos, de los que me acuerdo, pues el doctor Cisneros, el doctor Rayas, el doctor Araujo, el doctor Salazar, que recién acaba de fallecer, gran médico, pero aparte, ahora sí que, perdón la expresión, un sabiondo de la bioquímica, ¿verdad? Y todos ellos fueron parte fundamental de una enseñanza. Y bueno, de alguien que no puedo dejar de mencionar y que me dio la oportunidad de llegar a su consultorio a partir del 5º semestre de medicina, mi maestro, el doctor Viviano Alba García. Okay. Maestro de muchos que muchos fuimos pediatras, pero la mayoría de los que estuvimos ahí, si no es que la mayoría, si no es que todos, fuimos especialistas. ¿Cuál es el principal reto de la pediatría? Porque además no deja de actualizarse.
hay que estar muy al pendiente, pero también la salud de los niños es un tema complicado. Sí, la realidad es de que es un reto porque, pues bueno, ya cuando estás con el niño de 3 años, de 5 años, de 10 años, pues ya te orienta a qué es lo que tienes, ¿no? Pero cuando ves un recién nacido, un lactante menor, que lo único que te dice es llanto, pues no está fácil, ¿no? Sí. Entonces, creo que es un reto, sobre todo, que se pone uno diariamente, ¿no? Y como tú lo dices, efectivamente, ¿no? Hay que estar leyendo en forma constante, hay que estarse preparando. Ya hay que ir escogiendo los cursos que te puedan favorecer para tu desarrollo diario, ¿no? Hoy con tantas enfermedades virales, con tantos problemas respiratorios que tenemos, pues afortunadamente estamos hoy con un colegio de pediatría conformado, que cada mes nos reunimos para diversificar varios temas. A nivel nacional estamos en la Confederación Nacional de Pediatría, que también estamos con nuestras sesiones. Y hoy quiero comentarte, nosotros a nivel nacional, hoy personalmente soy el presidente de la Federación Noreste de Pediatría y aparte estamos en el Consejo de Certificación en Pediatría. Ya es la tercera vez que estoy en ese consejo y que nos da la oportunidad de trabajar y ver por esas certificaciones que tanto anhelan los médicos pediatras en el país. Y además de estos cargos también ha tenido otros importantes, ha estado en la Copricet. Platíquenos más cargos en el gobierno. Sí, bueno, empezamos primero hace algunos años, que será ya 30 años más o menos, fui presidente del Colegio de Pediatría. Sí. Anteriormente habíamos sido secretarios del Colegio Médico con nuestro amigo y hermano Pancho Fournier. Posteriormente, después de haber sido presidente del colegio, nos invitan a trabajar por primera vez dentro de la política gubernamental como director del Hospital del Niño, sí, ¿verdad? Y de ahí empezamos a hacer varios pininos en la política. Yo le hablo política gubernamental porque te da la oportunidad de ayudar a la gente a través de las diferentes posiciones. La política de partido es algo diferente que la política gubernamental. Posteriormente, después del Hospital del Niño, nos invitaron a ser directores del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, áreas de mucha sensibilidad, donde de alguna forma pues tienes la oportunidad de ayudar a la gente. De ahí nos invitan a ser director estatal del Desarrollo Integral de la Familia, con la señora Tere Álvarez del Castillo y en aquel entonces gobernador Jorge Herrera Caldera. Terminamos el ciclo del DIF estatal y también fuimos directores del DIF municipal, ¿verdad? Ahí también estuvimos, pues ahí conoces creo que un poquito más la circunstancia intrínseca de nuestra ciudad capital, ¿no? Ver la pobreza, los cinturones, donde de alguna forma se vive la pobreza real, donde yo recuerdo en aquellas anécdotas, en un recorrido con aquel entonces presidente municipal, Jorge Herrera, llegamos a una chocita que estaba ubicada en un cerro y ahí nos encontramos viviendo una pareja de personas de la tercera edad. Valga la situación, unos viejitos con una muy característica forma de pensar, donde vivían juntos, donde existía un amor de pareja y donde ese día que llegamos, pues tú dices, no puede ser posible esto, ¿no? Donde tenían de comer, ahora sí que un par de tomates, una cebolla y tortillas duras. Eso en realidad te entristece. Se les ayudó en aquel entonces, pero pues nunca se completa de dinero para el tema de la asistencia social, de la pobreza, de ver una persona con discapacidad o con una amputación de una pierna, donde la prótesis le cuesta 90,000 pesos y le puedes ayudar con 3,000 pesos. Sí. Entonces todo eso como que te va marcando un poquito, te va marcando la circunstancia
Y alguna enseñanza importante de mi padre en la vida, me decía que siempre con los pies en la tierra, ¿verdad? Con los pies en la tierra. Y a mis hijos les enseñé siempre que es con los pies en la tierra, pero con la mirada de frente, ¿verdad? Y eso me ha marcado mucho la vida. Yo les digo que dentro de estas situaciones, pues también la COPRISED, sí. La COPRISED, la Comisión para Riesgos Sanitarios en el Estado, donde tuvimos la oportunidad de trabajar con Eduardo Díaz Juárez como secretario y como director general de COFEPRIS, Miquel Arreola, una persona que también nos enseñó mucho el tema de cómo cuidar la salud de un estado y de un municipio. Y son situaciones que te van dando la forma de vivir. Posteriormente y recientemente, pues acabo de ser director nuevamente del Hospital del Niño. Yo al Hospital del Niño le debo mucho, porque ahí estuve trabajando como médico pediatra durante 13 años. Y aprendes mucho también, ¿verdad? Y aprendes mucho. Y esta segunda ocasión, pues me dio la oportunidad, aunque poco tiempo, días pudiéramos decir, de festejar la inauguración de un hospital que en realidad viene a ser un parteaguas en la salud de los niños, que es el Hospital 460, hoy conocido, ¿verdad? Nos dio un poco tiempo, pero ese tiempo fue para seguir dejando amistades, que eso es lo más importante. Yo siempre que llego a una de estas posiciones, yo siempre les comento a los compañeros trabajadores, les digo, a ver, primero está su familia, sí, ¿verdad? Antes que cualquier tema laboral, primero está su familia, después están ustedes y al final está el trabajo. Porque si no hay una paz emocional en el trabajador, si no hay una tranquilidad familiar dentro del ámbito social del trabajador, no rendimos. Entonces a veces yo les decía, oye, prefiero que me digas que traes problemas y faltes ese día a que vengas a trabajar y contamines un poquito el tema laboral, ¿no? Entonces yo creo que también es una parte fundamental. Creo que el entender la sociedad con sus carencias y entender al trabajador con todas sus fortalezas, sí, que pueda tener. Doc, y le pregunto también en ese sentido, ¿usted cómo lo ha llevado con su familia, el trabajo en su consultorio en calle Gómez Palacio? Sí. El tema también de los cargos que ha tenido y todas las ocupaciones. ¿Cómo lleva también el tiempo con familia? Bueno, a través de la vida yo he tenido, les digo a la gente, 4 disparos directos al corazón, ¿no? Primero fue mi hijo, que se me fue de 15 años. Posteriormente mi esposa, mi papá y recientemente mi hermano, ¿verdad? Son circunstancias que también a veces te hacen ver las cosas, híjole, más frías, ¿no? O sea, complicadas porque a veces, pues bueno, yo te puedo decir, a mi papá no lo lloré, pero porque a lo mejor él nos fue preparando durante 10 años, ¿no? Él quedó con una discapacidad posterior a un infarto cerebral. Y viene lo de mi hermano y eso sí, la realidad es que sí me pegó mucho, ¿verdad? Y bueno, pues lo anterior, lo de mi hijo, lo de mi esposa, pues fueron circunstancias que en realidad te hacen ver las cosas, como te decía, primero el tema de la falta de cómo apoyar a la gente. Posteriormente tratar de llevar en buen camino un barco como fue el DIF estatal con cerca de 1,500 trabajadores. Y bueno, pues ya el Hospital del Niño con 150 trabajadores pues era un poquito más fácil, pero igual de complicado como si tuvieras un trabajador, ¿verdad? Sí. Y lo he tratado de sobrellevar, ¿no? O sea, yo creo que la etapa más difícil de esta posición fue cuando fui director de DIF estatal, porque era un compromiso total con el gobierno y con la sociedad, ¿verdad? Entonces de repente andabas trabajando y tenías la consulta y estabas en la consulta por las tardecitas y te hablaba el gobernador a cita y dejabas la consulta. Sí. Entonces, pues son situaciones que tienes que ir compaginando poco a poco, ¿no? Hoy, con mis hijas, con mis nietos, tengo una pareja, entonces tratamos de llevar las cosas
pues la gente me decía, oye, ¿ahora qué no estás en el hospital? ¿Qué vas a hacer? Pues lo mismo que cuando estoy en el hospital, ¿verdad? Claro. Seguir trabajando, seguir en el consultorio, seguir atendiendo a mi gente con una vocación importante. Hoy lo platico con los internos y con los residentes que tenemos la oportunidad de platicar, de que siempre hay que ver por el paciente, siempre hay que tener una cara, a pesar de que estés enfermo, a pesar de que tengas un dolor en el corazón, al paciente siempre le tienes que brindar una buena cara, ¿no? Y no es fácil, ¿verdad? Sí. No es fácil porque de repente yo les digo, bueno, ¿y cómo has llegado hasta aquí? Y le digo, por ejemplo, a mis hijos, le digo, el tema no es llegar, el tema es mantenerse. El mantenerse y el mantenerse a través de la vigencia, a través de leer, a través de estudiar. Ahorita estamos haciendo un diplomado donde versa sobre la salud del niño y la alimentación de la mujer embarazada. Okay. Y vamos caminando, ahí vamos poco a poquito, ¿verdad? Y vamos al consultorio y atendemos ahí las cuestiones familiares y estamos al pendiente de los nietos. Y pues también de repente nos salimos a divertir un poquito, ¿verdad? Sí, pero yo creo que hay que saber compaginar. Hoy los chavos piensan diferente, ¿verdad? Actúan diferente, vienen con una conformación de pensamiento diferente, pero yo creo que en la pediatría la nobleza y la sensibilidad debe estar siempre por delante. De acuerdo, Doc. Le agradecemos mucho esta trayectoria y la invitación a que lo sigan en sus redes sociales, que además está muy activo. Sí, claro, por ahí estamos. Acuérdense que TIP Pediatrics siempre lo menciono sobre las acciones que tenemos y tengo la frase de soy el doctor Marco Antonio Aguilar Martínez, el pediatra de tus hijos. Así es, sí lo es. Gracias, doctor. Le agradecemos mucho muy este amables. espacio. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Esta es la trayectoria del periódico Victoria.